grabación. Ujú. Muchísimas gracias a todas las personas que se han podido conectar de forma sincrónica. De igual manera, saludamos a las personas que vayan a ver esta grabación de forma asincrónica. Hoy que estamos ya a tan solo unas semanas de terminar este cuatrimestre, es sumamente importante puntualizar algunas cuestiones de cara al cierre del curso y eso es lo que vamos a hacer hoy. Sin embargo, quiero aprovechar estos primeros minutos de la conferencia para conversar, para puntualizar de forma, por supuesto, muy respetuosa, pero también muy enfática, la importancia de revisar con calma los anuncios cada semana, la importancia de revisar con calma los detalles que se establecen en las consignas, la importancia de leer cuidadosa y meticulosamente. Em, por supuesto que con el mayor de los gustos, como siempre lo he hecho y lo haré, voy a aclarar cualquier duda que surja al respecto de lo que vamos haciendo, ¿verdad? Pero em, creo que es importantísimo hacer esta reflexión porque somos educadores o educadores en potencia y no podemos exigirle a nuestros estudiantes lo que nosotros no hacemos. Y a eso me refiero con leer con calma, ¿verdad? En las instrucciones, la secuencia de lo que hay que hacer y presentar. Yo tengo muy claro que todos tenemos mucha cosa que hacer. Yo tengo muy claro que todos estamos muy ocupados con muchísimas tareas, pero eso no justifica que no hagamos lo mejor de nuestra parte para dar precisamente esa exigencia y esa excelencia que a la larga esperamos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, quería hacer esa reflexión porque pues yo tengo claro que tal vez hay personas que tienen la expectativa de matricular estos cursos, hacer poco o hacer nada y pasarlos. Y pues puede que en otros centros educativos esa sea la realidad, pero no en la USAM. Yo tengo ya casi 4 años de trabajar en esta universidad y me ha alegrado mucho la forma en la que vamos tratando de desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos poco a poco, pero em, eso no implica que, a pesar de que, por supuesto, de una u otra manera comprendemos las situaciones particulares por las cuales todos tenemos de una u otra forma, de nuevo, eso no justifica y eso no es excusa para no hacer lo mínimo, que es leer con calma y con cuidado los anuncios y el material de apoyo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido y sobre esa reflexión inicial, cierro nada más con la idea de que no podemos exigir lo que nosotros no hacemos. Entonces, no podemos exigir en nuestros estudiantes excelencia con lo mínimo si nosotros no cumplimos con nuestra parte, ¿verdad? Ya dejando de lado eso, hoy la sesión, que es la última que tendremos en vivo, por supuesto que el mayor de los gustos, las semanas que quedan, las dudas que surjan cuando hagan la segunda prueba, las abordaremos de la mejor manera posible. Sin embargo, hoy el énfasis va a ser eso, hablar de la segunda prueba. Tengo claro que el domingo hay que entregar la primera, pero para eso fue la primera videoconferencia de esta segunda parte del curso, en donde ponemos en práctica lo que hemos aprendido de forma teórica. Por supuesto que después de que pueda compartir los detalles de esta segunda prueba, si hay alguna duda y aprovechamos el espacio, con todo gusto lo podemos hacer, pero sí debe dejarse claro que el énfasis de la videoconferencia de hoy será la segunda prueba. Y después, pues, por supuesto, como acabo de decir, si tenemos dudas, con el mayor de los gustos, pero, pero sí dejar claro eso en ese sentido. Em, creo que tal vez para empezar, recordar que
en la carpeta de material de apoyo se encuentra lo que requieren para particularmente estas pruebas, ¿verdad? Entonces, ahora, después de la explicación, voy a ir con ustedes a donde está esta carpeta que la hemos utilizado a lo largo del cuatrimestre para que recordemos que es material de apoyo esencial, fundamental, elemental para la realización de las asignaciones. Cuando hablamos de la prueba escrita, estamos hablando de un instrumento de evaluación que es propiedad del estudiante, que se puede llevar a convertir en algo de dominio público y de una u otra manera es nuestra tarjeta de presentación. Si hay algo que tenemos que tener claro, es que independientemente de la modalidad, tenemos que aprender a hacer exámenes. E independientemente de la especialidad, tenemos que aprender a revisar exámenes. No solamente porque eventualmente si trabajamos en instituciones de primera o segunda enseñanza, podemos llegar a ser parte del comité de evaluación, sino porque en caso de trabajar como docentes o eventualmente como directores de institutos de estudios para universitarios o superiores, tenemos como parte de una licenciatura en docencia y como parte de un curso de retos de la evaluación, que conocer con suficiente solvencia los elementos más fundamentales de cómo se plantea como mínimo una prueba escrita. Ahora, yo tengo súper claro que los exámenes de la U son diferentes a los exámenes de la escuela y el colegio, puesto que eso es fundamental. Sin embargo, en términos generales, los rasgos fundamentales de cada uno de estos elementos es elemental que los conozcamos. Ya hablamos de qué es una prueba, ahora hablemos de lo que no es. Una prueba no es un arma de poder. Aquellas ideas de que a mí se me quedan todos y soy el mejor profesor, póngame atención porque si no les van a ir mal en el examen. Eso en primer lugar nunca se tuvo que haber dicho. Y número dos, quedó, si acaso, en el siglo pasado, ¿verdad? Y tengamos claridad que ya estamos entrando al segundo cuarto de este ciclo, del siglo XXI. Entonces, despojémonos, por favor, de esa idea. Despojémonos, por favor, de la idea, como acabo de decir, que el examen es para mantener la disciplina en el aula. Se callan y se sientan porque si no les va a ir mal en el examen, ¿verdad? Esa falta de claridad sobre pedagogía, didáctica, métodos, técnicas, praxis didáctica, que desafortunadamente muchas veces se tiene en las diferentes aulas de nuestro país, eh, debe ser una práctica que nunca se tuvo que haber dado y tiene que estar olvidada en el pasado. El examen no es un mecanismo de control. No es lo que yo uso para decirle a un estudiante, usted es inteligente, usted es tonto. Es un instrumento que nos da información para tomar decisiones. Es parte del proceso de evaluación, pero no es un fin en sí mismo. Mucho menos, es que este grupo se las trae. Bueno, espérense a cómo les voy a hacer el examen. Una práctica absoluta y completamente antipedagógica, antiética, que nunca se tuvo que haber dado y no se debe dar. O ponernos, desafortunadamente, con el mal uso de la palabra, creativos para preguntarles a los estudiantes cosas que no saben. Mis estudiantes hace unas semanas se extrañaban en octavo de que yo les decía, vean, en desarrollo más o menos va a venir esto, para que le pongan atención. Tal tema va a venir en un pareo, o apareamiento, correspondencia, como le queramos llamar. En la selección única van a venir preguntas de X o Y, Z, y se quedaban así, ¿verdad? Porque por supuesto no les voy a dar la tabla de especificaciones, pero es importante que ellos se preparen para una prueba que puedan resolver.
y que no se sientan brutos si no la logran resolver. Que todos tenemos claro que no podemos pedirles a todas las personas que desarrollen las mismas herramientas porque todas las personas somos diferentes. Entonces, ¿qué es una prueba? La prueba es un instrumento que nos permite tomar decisiones. Y tampoco podemos pretender ver la prueba o el examen como un requisito más que hay que cumplir y como no me interesa, ¿verdad? El otro extremo, entonces ahí hago lo que me salga y a ver qué sale. Eso es antipedagógico, es antiético, absoluto y completamente lo contrario, profesional, y no se debe dar. Ya hablamos del miedo y ahora hablemos del positivo, de qué es el examen. El examen es un diálogo, es un instrumento que nos permite entender cómo los estudiantes están procesando las herramientas, habilidades y conocimientos que nosotros estamos propiciando con nuestras actividades de aprendizaje. El instrumento, que es la prueba, brinda información útil y relevante para reorientarnos. Más que qué debe hacer el estudiante después de un examen, qué tenemos que hacer nosotros también como docentes para potenciar muchas de las habilidades que se están desarrollando o definitivamente cambiar de estrategia, porque no podemos pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Un examen es un medio, un mecanismo por medio del cual comprobamos la eficacia de nuestras actividades de mediación. Entonces, de acuerdo con los lineamientos de la prueba escrita del Ministerio de Educación, una prueba escrita es un instrumento de medición que requiere una respuesta escrita por parte del estudiante, la prueba escrita, que hay otro tipo de pruebas, por supuesto, y que el objetivo es demostrar el logro de los aprendizajes esperados de una asignatura, una subárea, un módulo o un periodo. Demostrarle a quién, a él mismo, porque nosotros recordemos que somos mediadores. Ahora, ¿qué debe tener una prueba escrita? En el nivel en el que sea a nivel universitario, sea a nivel de maestría, sea a nivel de colegio. Debe tener una parte administrativa con datos e instrucciones generales y una parte técnica que es la que como profesionales en educación buscamos desarrollar. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos datos administrativos que tienen que desarrollar? Definitivamente el nombre de la institución, la asignatura, el nombre del docente, periodo, nivel, cuál es el nombre del estudiante y eventualmente la firma de la persona encargada legal. Ahora, ¿qué otros elementos deberían tener? Definitivamente, ¿cuánto se espera para la prueba? ¿Cómo se va a puntuar? ¿Cuál va a ser el valor conceptual? Y la puntuación que se obtenga, la calificación, el porcentaje y eventualmente la sección y la fecha. Ahora, ¿de qué se trata las instrucciones generales? La forma en la que el estudiante pueda resolver la prueba de la mejor manera. Así como dije al principio de esta sesión, que es importante leer instrucciones con calma, créanme que con mis estudiantes en el aula soy muy consecuente con eso, porque es una destreza medular para la vida. Y por lo tanto, lo que no está en esas instrucciones generales, yo no puedo esperar que mi estudiante lo adivine. Por lo tanto, esas instrucciones generales, a veces usamos machotes de hace 10 años, pero cada curso es una experiencia diferente y por lo tanto deberíamos estar enriqueciendo las instrucciones generales porque eso le va a permitir al estudiante resolver mejor la prueba. Por ejemplo, realice la prueba con lapicero de tinta azul negra. ¿Lo puedo hacer en lápiz? Lea instrucciones. Lapicero de tinta azul negra. Si se equivoca, encierre entre un paréntesis y escriba la respuesta correcta. ¿Puedo usar corrector? Lea instrucciones. Si se equivoca, tacha y escribe.
¿verdad? Eso sobre todo como para evitar ahí algún vivazo que quiera decir, pero yo lo puse con corrección, con corrector y usted no me lo calificó, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, o yo lo hice en lápiz y borro y pongo la respuesta correcta, y si no decía eso, pues entonces yo no puedo pretender que el estudiante adivine lo que yo pienso. Ahora, como les decía, la parte técnica corresponde con los ítems. Y por supuesto que tengo claridad, aunque no haría mal, que las pruebas a nivel universitario, por ejemplo, tuvieran también la rigurosidad de la parte técnica de una prueba a nivel de primaria o secundaria. Pero entonces, la prueba debe tener diferentes tipos de ítems con su respectivo nombre e indicaciones específicas. De nuevo, los estudiantes no pueden adivinar lo que deben hacer. Debe estar claramente establecido a nivel de las instrucciones. Y por supuesto que si en las instrucciones no hay algo claro, entonces para eso estamos nosotros, para aclarar. Pero las instrucciones deben ser lo suficientemente explicatorias en sí mismas para que el estudiante pueda resolverlo sin problemas. Cuando aplicamos exámenes, muchas veces los estudiantes tienen muchas dudas. Eso dice mucho de una mediación. Si los estudiantes tienen mucha duda de contenido, entonces la mediación no fue la correcta. Si los estudiantes tienen mucha duda de forma, entonces la técnica de construir el ítem no es la mejor. Yo el próximo año cumplo 20 años de dar clases y hasta la fecha me parece fascinante como una pregunta que yo pensé que los estudiantes la iban a resonar de una forma, al momento de aplicar la prueba, la razonan diferente. Y por supuesto que yo no me vuelvo ese ogro arrogante y digo, es que ustedes tienen que saber lo que yo estoy esperando. Entonces no piense así, no, todo lo contrario. Tengo que ser lo suficientemente abierto como para decir, mira, no pensé que esa podía ser una posible respuesta. Lo que yo quería era esto, pero todo bien, conteste usted lo que razone. Porque al final el instrumento llamado prueba escrita es un diálogo entre el estudiante y el docente. Y por lo tanto, ese diálogo implica apertura de ambas partes. Por eso los ítems son las preguntas que demandan que los estudiantes realicen una tarea específica para resolver una situación específica. De nuevo, tengo claro que en diferentes modalidades y modelos, los ítems como están establecidos en el Ministerio de Educación Pública no se aplican tal cual lo vamos a ver, pero a mí y a la universidad lo que le interesa es que ustedes conozcan con suficiente solvencia los lineamientos de la prueba escrita del ministerio. Tenemos claro que han evolucionado y han variado y pueden variar, lo tenemos claro, pero que en términos generales recogen en concreto la teoría evaluativa que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, los tipos de ítems, tal y como están en los actuales lineamientos del Ministerio de Educación Pública, son selección de respuestas simple y de contexto, correspondencia, identificación, respuesta construida, que puede ser corta, restringida, resolución de ejercicios, de problemas y producción escrita. Vamos a hablar un poquito de la tabla de especificaciones porque es parte de la prueba que ustedes van a resolver para dentro de un par de semanas. La tabla de especificaciones es la forma en la que se valida científicamente el instrumento. Esto quiere decir que la tabla de especificaciones nos ayuda a darle ese primer principio de la evaluación que habíamos visto en la primera parte del curso de cientificidad. Por lo tanto, la tabla de especificaciones debe tener por lo menos 4 grandes columnas. Una columna de objetivos que corresponden con los objetivos de nuestro programa de estudios en la vida real. En la prueba corresponderá con algo relacionado con uno de los nodos del sello transformador. El número de lecciones, que en la prueba vendrán número de lecciones específicas para que ustedes puedan construir su prueba de acuerdo con
un número preciso de lecciones, no son ustedes los que lo inventan, soy yo quien se los digo, precisamente para que, y se los digo con toda apertura y transparencia, no solamente no agarren una prueba que ya hicieron de su especialidad con base en otra realidad, sino que no tomen ejemplos o trabajos de otros momentos, sino que se ajusten a nuestros parámetros con los que estamos trabajando hoy. El número de puntos que ese objetivo va a tener y el tipo de ítem que vamos a seleccionar. Ya hablamos de qué es la tabla de especificaciones. ¿Cuándo se debe realizar? Antes de empezar a realizar la prueba. Uno primero hace la tabla de especificaciones para después hacer la prueba. No hace primero la prueba y después veo cómo calzo la tabla de especificaciones. ¿Y por qué hacemos una tabla de especificaciones aparte de lo que ya dije? Porque va a respaldar científicamente el instrumento y va a validar nuestro trabajo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la validación final en la práctica de la prueba es cuando ellos la hacen. Ahí es cuando algo que uno creyó que podía ser claro hacia una dirección, al final tenemos que eliminarlo o variarlo porque va en otra dirección. Entonces, la tabla de especificaciones es un filtro para evitar que eso pase. No va a impedir 100% todas las veces que pase, pero es un filtro que evita que eso pase. Ahora, si un docente no realiza la tabla de especificaciones antes del examen, entonces cualquier pregunta y cualquier cantidad y cualquier distribución le va a parecer adecuada. Veamos con calma este ejemplo real de tabla de especificaciones que se parece mucho a una materia, pero que jamás va a ser así la que ustedes me van a presentar a mí en un par de semanas. Que como acabo de decir y como vendrá en el anuncio y vendrá en la consigna, se debe desprender de uno de los nodos seleccionados, de los 5 nodos seleccionados desde la semana 9 del sello transformador. ¿Por qué? Porque como docentes tenemos que ser capaces de construir pruebas y construir ítems acertadamente más allá de nuestra especialidad, porque tenemos que ser capaces de visualizar la teoría evaluativa en todos los instrumentos, pero en este caso la prueba escrita. Entonces, agarren volados de los objetivos. Los objetivos no pueden ser 4 o 5 líneas, ¿verdad? Los objetivos MAC, los objetivos específicos, deben ser lo suficientemente claros, precisos, concretos, pertinentes, medibles y evaluables para poder vincular cómo dimos la clase y por lo tanto cómo evaluamos. Voy a repetir eso porque es fundamental. Parece mentira que tenga que repetirlo, pero en la práctica cotidiana sabemos que hay exámenes que no coinciden con la realidad del aula y al revés. Entonces, los objetivos específicos se supone que nos van a orientar las situaciones de aprendizaje que hacemos en el aula y por lo tanto, la forma en la que evaluamos debe corresponder con esas situaciones de aprendizaje. Y voy a poner aquí, me voy a detener en 2 de estos 5 grandes objetivos específicos. Reconocer las características de los fenómenos naturales no puede ser una pregunta de respuesta construida. Yo no les puedo decir a mis estudiantes, elabore un ensayo crítico y analítico, porque lo que les estoy pidiendo es reconocer. Y si recordamos la taxonomía de Bloom, reconocer está en uno de los niveles más bajos de esa taxonomía. Entonces, ¿qué puedo pedirle yo al estudiante a la hora de reconocer? Que pueda visualizar de manera clara, concreta y pertinente esas características a través de una selección única o respuesta de simple o de contexto, como se llaman ahora. Entonces, eso con el objetivo de reconocer. Vamos al cuarto objetivo en este orden. Si mi pregunta es explicar,
o más bien, si mi objetivo es explicar, yo me estoy quedando en un nivel muy bajo si le digo al estudiante en una selección de respuesta que pueda ubicar una característica. Necesariamente explicar está en uno de los niveles más altos de la taxonomía de Bloom y por lo tanto, sí puedo pedir desarrollo, ahí sí puedo pedir un ensayo. Es más, me puedo poner creativo y puedo pedir, escriba un cuento de cómo una familia sobrevive al lado del río Tárcoles y me puedo poner más creativo y decir, y contraste esa realidad con una familia que vive al lado del río Reventazón. Obviamente, si yo les pido una tarea como esta en un examen, yo tengo que medir el tiempo, yo tengo que visualizar que los estudiantes desarrollaron en mi clase las herramientas, destrezas y conocimientos para ser capaces de hacer eso. No fue porque me puse creativo y pongo a los estudiantes a inventar algo con lo que se van a sentir frustrados. Quiero ser enfático en eso. Hace un par de años, tal vez un poquito más, que fue inmediatamente hace 5 años, el año antes de la pandemia, eh, hice una ponencia en una universidad alrededor precisamente de esto, de cómo se puede utilizar los diferentes ítems de las pruebas, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, para hacer cosas como estas. Y en ese momento yo trabajaba en un colegio nocturno, ¿verdad? Que es eh, una realidad muy diferente a un colegio privado o un colegio diurno. Y las cosas maravillosas que hacían mis estudiantes, particularmente en la parte de producción, eran geniales. ¿Pero por qué eran geniales? Porque correspondían con las situaciones de aprendizaje. No porque yo llegaba y los ponía a, abran el libro y resuman de la 1 a la 100 y yo me sentaba a leer el periódico, ¿verdad? Sino porque en clase ya ellos habían desarrollado esa destreza, esa, ese conocimiento, esa habilidad. Pero entonces les cuento esto solamente para que quien diga que esto no se puede hacer en colegios públicos o que no se puede hacer en realidades tan distintas como los colegios nocturnos, bueno, yo lo he hecho. Entonces, a mí no me van a decir que no se puede hacer, porque yo lo he hecho. Explicar las características socioeconómicas de las cuencas hidrográficas de nuestro país es uno de los más altos niveles de la taxonomía de Bloom y por lo tanto se requiere un nivel de desarrollo neuronal mayor para poder producir algo. Y por lo tanto, quedarnos en el mero citar o en el mero recordar sería un desperdicio de este objetivo. Por tercera y última vez antes de pasar a lo siguiente, a la parte matemática. ¿Cómo hago yo para que mi examen refleje mi aula? Tengo una tabla de especificaciones que logra comunicar a través de las expresiones verbales en los verbos que vienen de la taxonomía de Bloom, lo que yo tracé como meta en su momento cuando diseñé las actividades de mediación. Vamos un poquito entonces ahora a hablar de la parte matemática. La parte matemática es muy sencilla en el sentido de que si ustedes ven aquí y nada más establecen una visualización de número de lecciones y puntos por objetivo, debe ser lógico que a mayor cantidad de tiempo invertido en algo, mayor voy a evaluar. Voy a poner el ejemplo contrario. Yo no puedo ver a la carrera la organización política administrativa de Costa Rica en 2 lecciones y de 46 puntos pedirles 40 de eso. Eso sería absoluto y completamente antipedagógico y antiético. Como tampoco debo de 20 lecciones tardar 10, por ejemplo, en el tema este de cuencas hidrográficas de nuestro país y hacerles una pregunta de un punto.
es antipedagógico, antiético, y por ese tipo de cosas que los estudiantes terminan detestando los exámenes, detestando los profesores, detestando la escuela y el colegio, porque no hacemos lo que nos corresponde como profesionales. Entonces, a mayor cantidad de tiempo invertido en un objetivo, mayor cantidad de puntos por objetivo. Pero entonces, ¿cómo sé yo cuántos puntos corresponde el objetivo? Yo primero establezco una puntuación inicial, que puede variar un poquito, pero yo espero que mi examen valga N cantidad de puntos. Por mucho tiempo se decía que debía ser por lo menos 10 puntos más que el porcentaje que vale el examen. Eso, como muchos otros elementos, ha variado. Mi recomendación es que no sea menos que el porcentaje por el que va a ser evaluado. Si voy a hacer un examen de 20 puntos, me parece terriblemente grosero para el estudiante hacer un examen de 10 puntos. Si yo voy a hacer un examen de 25%, no puedo hacer un examen de 15 puntos. Debe ser un examen de por lo menos 25 puntos. Ojalá más, pero por lo menos ese porcentaje que se espera alcanzar. Y entonces, de nuevo, ¿cómo establezco el, el- la fórmula matemática? Uno, definimos el valor porcentual del examen. Dos, establecemos ese puntaje inicial o preliminar, que como digo, por lo menos 10 puntos, que de nuevo en la vida real no necesariamente va a corresponder con esto, pero para efectos de nuestro curso sí. Y tres, yo sí tengo que tener claro cuántas lecciones di, entonces lo tengo por ahí. Y procedo al cálculo matemático, que es dividir la puntuación preliminar entre el número de lecciones. Hoy de nuevo, dividir la puntuación preliminar entre el número de lecciones y eso me va a dar una constante. 45 entre 20 me da 2.25. Eso quiere decir que cada lección que yo vi de un objetivo se va a transformar en 2.25 puntos. Pero podemos fraccionar puntajes. Por supuesto que no. Entonces, número uno, vamos a aplicar eventualmente redondeo, ¿verdad? De punto 5 para arriba a la unidad superior, de punto 49 para abajo a la unidad inferior. Pero entonces, recordemos los números que vimos en el cuadrito anterior. Si para el primer objetivo yo di 5 lecciones, con la constante me da 11.25 puntos de la prueba, que aplicando el redondeo van a ser 11 puntos. Y así sucesivamente con cada línea, hasta que al final la puntuación total de la prueba van a ser 46 puntos. ¿Por qué? Por regla de redondeo y ya. Y tengo paz con eso. Y ahora sí, ya una vez con este resultado, entonces me devuelvo a la tabla de especificaciones, ¿verdad? Y ahí sí yo distribuyo los puntos en lo que yo quisiera o lo que yo visualizo como evaluar. Ahora, recordemos que son los ítems. Son preguntas que demandan una tarea específica a partir de la resolución de una tarea determinada. Vamos a hablar ahora de los tipos de ítems en específico. Tres, inicial, selección de respuestas, simple de contexto, correspondencia, identificación. Obviamente vamos a hablar también de los ítems de respuesta construida, que son todos estos que ya mencionamos anteriormente también. Respuesta corta, respuesta restringida, resolución de ejercicios, resolución de problemas, producción escrita. Ahora, en los ítems de identificación y en
todos los ítems, francamente, excepto los de respuesta construida, dependiendo de la secuencia de procesos. Cada acierto debe valer un punto, no puede valer medio punto, nada. Y el máximo punto por evaluar en cada uno de estos ítems, particularmente identificación, son 5. Vean este ejemplo. Hay un dibujo de un microscopio y yo quiero saber las partes. ¿Qué tienen que hacer? Escribir sobre la línea el nombre de la parte señalada de acuerdo con cada flecha. 4 puntos, un punto cada acierto. Este es otro ejemplo. Vean en este texto palabras resaltadas sobre formas no personales del verbo que deben escribir a la par de la línea del respectivo número el nombre de la forma no personal según corresponde. Por favor, vean la claridad y precisión de estas instrucciones. No podemos pretender que los estudiantes adivinen qué es lo que tienen que hacer. Se les está diciendo exactamente qué es lo que tienen que hacer. Sobre las palabras del texto que vienen resaltadas con negrita y numeradas, el estudiante debe escribir sobre la línea al lado de los números el nombre de la forma no personal según corresponde. Dale 6 puntos, un punto cada acierto. En los ítems de correspondencia, debe haber 2 columnas paralelas en donde vengan enunciados y respuestas, en donde los estudiantes tienen que establecer un asocie o un pareo, como se llamó por mucho tiempo, para que se establezca esta relación. Un punto cada acierto y máximo 5 puntos. Se pueden establecer correspondencias entre procesos, productos, definiciones, dibujos, causas, efectos, clasificaciones, nombres, conceptos, símbolos, definiciones, términos, características, nombres, obras artísticas y autores, opiniones, pensadores, funciones y órganos, ejemplos y conceptos. Vean este ejemplo de correspondencia. En la columna A se presenta la clasificación de las oraciones desde el punto de vista psicológico. En la columna B se presentan ejemplos concretos de esas oraciones. Haga coincidir la oración con su respectivo nombre, colocando dentro del paréntesis el número que corresponde. Las respuestas se pueden utilizar una vez, varias veces o ninguna. Por lo tanto, vale 5 puntos. Esta parte debe estar llena, pero tal vez haya algunos que sobren y tal vez hay algunos que se repitan. En los ítems de selección de respuesta, los estudiantes van a tener un encabezado y de ese encabezado se le va a pedir una tarea para que puedan llegar a la respuesta. Por eso se llama selección de respuesta. Por mucho tiempo se llamó selección única o selección múltiple. Y es muy importante dos cosas. Uno, que cada acierto vale un punto. Y número dos, que de acuerdo con los lineamientos actuales, las opciones de respuesta deben ser 3. Entonces, por favor, en la prueba de nosotros, no me pongan opción D. Ponen, por favor, opción A, B o C. Veamos este ejemplo de selección de respuesta simple. Hay una información relacionada con vocabulario básico y luego hay una pregunta concreta. Esas palabras, ¿a qué definición hacen referencia? Cuando hablamos de selección de respuesta de contexto, estamos hablando de Mucho. que los Ya. estudiantes, estamos hablando que los estudiantes van a tener que pensar un poquito más su respuesta y que van a tener que extraer de una situación planteada la respuesta. Algo importante es que un mismo encabezado puede generar varias preguntas. Lo que pasa con esas preguntas es que cada pregunta vale por su cuenta un punto, ¿verdad? No puedo hacer 5 preguntas de un mismo texto y que valga un punto. Vean este ejemplo. Viene un texto, lo que acabo de decir, preguntas A, B, perdón, opciones A, B, C, D, pero son también preguntas A, B, C, D. Y por lo tanto, ¿cuál
órgano del pastel de manzana se convierte en pasta espesa de acuerdo con ese texto. Y yo selecciono una y después vendrá pregunta B y selecciono una y pregunta C y selecciono una. En la respuesta construida es muy importante que los estudiantes puedan utilizar sus niveles más altos de desarrollo de habilidades a través de datos, métodos, conceptos y razonamientos, por supuesto, de una forma lógica, coherente y relacionada. Es muy importante que en este caso ustedes tengan un borrador de respuesta para que en caso de duda del estudiante, ustedes le digan, sí, es que esto es lo que se espera. Y hay diferentes tipos, respuesta corta, restringida, resolución de ejercicios, resolución de problemas y producción escrita. En la respuesta corta, lo que se espera es que el estudiante resuelva una tarea clara y específica que busque una respuesta definida. Y la puntuación puede variar de 1 a 5 puntos dependiendo de la cantidad de cosas que estoy solicitando. Aquí, por ejemplo, escriba 2 acciones que contribuyen a la generación de tejidos y a la salud integral del cuerpo humano. Cada una de esas acciones va a valer un punto. En la respuesta restringida, se le pide al estudiante que de manera precisa la, el razonamiento que hagan sea concreto, de forma que pueda comunicar ideas y defender argumentos. Aquí vemos 3 categorías: harina y levadura 1, agua y sal 2, dióxido de carbono 3. Esta es una respuesta restringida porque se está preguntando cómo se clasifican y que se explique o que se justifique esa clasificación, cada una de las mezclas, con un argumento. Entonces, cada uno de los argumentos valdrá un punto y por eso es una respuesta restringida. En la resolución de ejercicios son sobre todo en procedimientos de razonamiento lógico-matemático y la idea es que puedan desarrollarse los procedimientos para llegar a una respuesta, no una repetición mecánica de contenidos o fórmulas simplemente memorizadas. ¿Cómo evalúo los ejercicios? De acuerdo con cada paso que el estudiante haga, entonces esa va a ser la totalidad de la puntuación asignada. Vean este ejemplo. En una raza determinada de gallinas, el color del plumaje responde a 2 alelos dominantes. CN, que indica color negro, CB, color blanco cuando aparecen ambos alelos, CNB, el plumaje de aves de color azul. Y la tarea es no solo leer la información de dominancia intermedia, sino responder la parte A y la parte B. A partir de lo anterior, ¿cuál es el genotipo de una gallina negra y una blanca? Entonces, 2 pasos, 2 puntos. ¿Y cómo los descendientes del cruce de gallina azul con gallo azul se determinan? Y por lo tanto, cuando escriben el genotipo, es otro paso, tiene un punto. Cuando escriben los gametos, es otro paso, tiene otro punto. Cuando realizan el cuadro Punnett, tiene un punto, es otro paso. Y por último, un razonamiento, un paso final, un punto. Un ejercicio de 6 puntos. En el ítem de resolución de problemas, la idea es que los estudiantes no solamente identifiquen y analicen situaciones problemáticas, sino que puedan, ojalá, relacionarse con situaciones de la vida real, para que entonces los estudiantes puedan visualizar niveles cognitivos más altos como lo inferencial y se puedan
hacer de forma transversal una evaluación de estas habilidades, destrezas y contenidos en un ítem de resolución de problemas. ¿Cómo puntúo un ítem de resolución de problemas? De acuerdo de nuevo con la cantidad de procedimientos o pasos que se tienen que hacer previo a la resolución correcta del problema. A diferencia del ítem de resolución de ejercicios, donde no es necesario hacer una rúbrica o una escala de desempeño, es muy importante que en el ítem de resolución de problemas venga una rúbrica o una escala de desempeño. Entonces, veamos este ejemplo. Viene un texto, vale 6 puntos lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la información anterior, los estudiantes deben describir con un argumento la importancia de los métodos de separación físicos, actividades domésticas e industriales que beneficien el ambiente y determinar un ejemplo concreto y viable de métodos físicos de separación de mezclas que se puedan aplicar en el hogar para disminuir el impacto ambiental de los residuos que se producen en las actividades domésticas. Entonces, ¿por qué 6 puntos? Porque estoy pidiendo dos cosas, el método y el ejemplo. ¿Y por qué de 0 a 3? Porque esas son la cantidad de pasos en cada uno de los aspectos que tiene que hacer para llegar a la respuesta. Lo mismo pasa con los ítems de producción escrita. Son maravillosos, yo los uso muchísimos. Y si ustedes van a hacer un ítem de producción escrita, necesariamente tienen que hacer una rúbrica o una escala de desempeño. Entonces no pueden llegar y decir, de desarrollo un ensayo, escriba sobre X, Y, Z y ya, hice mi ítem de respuesta construida. No, tiene que hacer eso y que el estudiante vea una escala, una rúbrica, en donde pueda entender por qué va a tener el puntaje que va a tener. No es, me gustó mucho, se ve bonito, tiene 10, no era lo que yo esperaba, tiene 0. Eso no funciona así. Con los sistemas de producción escrita es maravilloso porque uno puede darles una imagen, una caricatura, eh, tan solo un enunciado, en fin. Lo más importante es, de nuevo, la rúbrica. Los aspectos, que esto vale 9 puntos, porque estoy dando 3 aspectos y cada uno de los 3 aspectos estoy pidiendo 3 cosas, 3 por 3, 9. Con esto cerramos esta primera parte de la sesión de hoy, que espero que quede como más un video tutorial que una conferencia. Por supuesto que ya casi vamos a la parte de dudas, con todo gusto. Más bien, muchas gracias por la paciencia, pero lo que quiero es aprovechar para recordar, y por eso no estoy todavía compartiendo pantalla, porque estoy poniéndome en vista de estudiante. Ahora sí voy a compartir pantalla para aprovechar y recordar a dónde están las cosas. Número 1, aquí está la clase virtual semanal, que como se ha indicado desde el principio del cuatrimestre, es importante que tengan el correo institucional para poder acceder a ella. Aquí están los anuncios. Y en tareas, aquí está tanto el material de apoyo, que también necesitan el correo institucional para poder acceder a él. Y para el material de apoyo de la prueba 2, viene una plantilla de tabla de especificaciones que les recomiendo usar. Si ustedes tienen la de ustedes, incluso puede ser más actualizada. Perfectamente la pueden utilizar mientras cumpla como mínimo con esos elementos. Todo bien. Y el documento de lineamientos técnicos de la prueba escrita, que es bastante explicativo en sí mismo. Recordar que de las tareas, a partir del lunes, cuando se publique el anuncio con la consigna en específico, se va a abrir la posibilidad de que elaboren grupos, que pueden ser los mismos de esta vez, pero los tienen que elaborar. Igual tienen que meterse a personas y todavía no está hecho, pero en grupos. Va a venir prueba 2
y ustedes se van a incluir en cada uno de estos grupitos, porque también de nuevo pueden ser los mismos de la vez anterior, pero tienen que necesariamente inscribirse, porque si no, el siguiente domingo el sistema los va a incluir automáticamente en grupos de forma aleatoria. Y como les decía, para este domingo tenemos la entrega de la prueba uno y para el siguiente, bueno, 2 semanas después van a tener para hacer la prueba 2, pero toda la información ya más concreta para que la puedan leer con calma vendrá en el anuncio de este domingo, de este lunes, perdón. Ahora sí, quisiera abrir el espacio para dudas, inquietudes, comentarios. Ricardo tiene la palabra. Sí, profe, saludos. Buenas noches Buenas o noches. buenas tardes, como se quiera decir de momento. Perdone que le interrumpa, profe. La pregunta mía es la siguiente. Esta es una pregunta técnica, más que todo. Digamos, cuando uno llevó los cursos en los otros cuatrimestres, uno visualizaba muy fácil siempre la consigna. Y yo he visto que este cuatrimestre, todos los cursos, los 4 que yo llevo, uno nunca visualiza la consigna, tiene que andarla buscando. Mi pregunta es, como expertos que son en educación, ustedes son unos profesionales muy, muy profesionales, demasiado. Este, ¿Por qué pasa eso? Yo, por ejemplo, tengo que andar pidiéndole a una compañera o a un compañero, ayúdenme por favor, ¿dónde encuentro la consigna? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hago lo otro? Y yo creo que no tengo necesidad de eso, porque ustedes son súper, súper profesionales y yo sé que ustedes lo pueden hacer, lo pueden colocar un poco más visual, más fácil para uno, no tener que ir a buscar otros caminos para encontrar algo que es tan sencillo de colocarlo, por ejemplo, en los módulos antes aparecía y ya no, ya ni siquiera lo encuentran en los módulos, tiene que andar uno viendo a ver dónde lo colocaron. Eso es por ahí. Y lo otro es que a mí no me queda claro nunca, en mi caso, ¿verdad? Me disculpan los compañeros, a mí no me queda claro nunca. Cuando colocan el, el, los criterios que nos van a evaluar a nosotros y con relación a lo que hay que hacer, tampoco. Yo lo veo que hay como un poquito, por ahí falta más todavía que nos detallen para poder nosotros elaborar las cosas mejor todavía. Y uno está todo, en toda la disposición. Yo ya al día de hoy no he podido hacer el trabajo suyo, por ejemplo. Yo he estado por ahí como diciendo, ¿qué es este primer criterio que me coloca que yo quiere que yo haga? No lo veo completo y yo tengo que irme a buscar a ver por dónde es que se camina eso, pudiéndolo hacer más sencillo, con la experiencia que tienen, la facilidad que tienen todos los docentes de la universidad. Pero en este caso yo siento que me está faltando esa parte. Yo le agradezco mucho, profesor. Nos facilita un poquito más ese empujoncito a los que somos más lentitos, ¿verdad? Para que nos ayuden en esa parte. Yo le agradezco mucho y salud y perdón por el extenso de mi opinión. Muchas gracias, Ricardo, por su pregunta. Yo no voy a hablar por los otros cursos, voy a hablar por el mío. Y si quisiera hacer con muchísima claridad y muchísimo respeto varias aclaraciones. Número uno, toda la información que ustedes necesitan saber está en los anuncios. Y como dije al inicio de la sesión de hoy, es importantísimo en un nivel de licenciatura, en uno de los cursos más importantes y finales de la licenciatura, leer con calma los anuncios y leer con calma las instrucciones. En ese sentido, em, no es cierto que en todo el curso las consignas no se saben dónde están. Específicamente en la prueba uno y la prueba 2 no están colocadas directamente en la prueba, en la tarea, porque cada cuatrimestre las variamos. Y el hecho de que las variemos de cuatrimestre a cuatrimestre porque responden a necesidades diferentes, impide que salgan ahí directamente en la prueba, pero, o en la tarea, pero
las consignas de la prueba uno y el próximo lunes saldrá de la prueba 2 están en el anuncio. Entonces, son las únicas dos que han estado fuera de lo que han tenido que hacer. Em, entonces, es muy importante tal vez hacer esa aclaración. Y en relación con lo que hay que hacer y en relación con lo que se espera de lo que hay que hacer, eh, por lo menos de mi parte, número uno, siempre he estado y estaré en la mejor disposición de apoyar, de acompañar. No tienen idea la cantidad de mensajes que contesto todos los días con el mayor de los gustos, porque yo sé que ese es no solo mi trabajo, sino que me gusta y me apasiona. Y para mí este curso es fundamental porque estamos hablando de uno de los aspectos más importantes de la educación. Entonces, me doy a la tarea de contestar, si no el mismo día, máximo el día siguiente, cualquier duda, inquietud, comentario que se tenga, siempre en el marco de lo que dije al inicio de la sesión de hoy, ¿verdad? Hay una serie de anuncios e instrucciones, hay recursos como lo acabamos de ver en el video, ya en la videoconferencia anterior ya habíamos hecho lo mismo. Y por lo tanto, sí es muy importante que recordemos que estamos en un nivel de licenciatura y que si ustedes revisan la cantidad de horas que tienen que dedicar por curso por semana, de acuerdo con el programa del curso aprobado por el CONESUP es alta, ¿verdad? Yo tengo clarísimo que todos tenemos mucha cosa que hacer, pero sí, como dije al inicio y no lo voy a repetir, es muy importante que podamos revisar con calma los anuncios, con calma las consignas, que solo en el caso de la prueba uno y la prueba 2 se adjuntan en el anuncio, ¿verdad? Entonces tampoco es como que no han podido hacer las cosas porque no saben dónde están, porque incluso a las personas que me lo han preguntado, sí, simplemente les digo, revisa el anuncio de la semana 9 o de la semana 11 y la videoconferencia de la semana 13 y listo, ahí están las cosas, ¿verdad? En la videoconferencia de la semana del, no de la semana 13, perdón, en la videoconferencia del miércoles 13 de marzo, es más o menos una hora como la que está durando hoy, de explicaciones, de aclaraciones, ¿verdad? Y también es muy importante que recordemos que como curso virtual eh, involucra un nivel importante mayor de compromiso de parte de los estudiantes porque no estamos 4 horas por semana viéndonos en una clase, ¿verdad? Sino que en el momento en el que revisamos las cosas, y pues si hay algo que haya que aclarar, con el mayor de los gustos. No les puedo explicar la cantidad de adelantos que me han enviado en estos días. Profe, voy bien con el objetivo y ahí se lo voy corrigiendo. Profe, así es como se hace la escala, o en este caso la rúbrica analítica. Y ahí les hago comentarios. Y de nuevo, para eso estoy, con el mayor de los gustos, y eso pues queda en cada uno, ¿verdad? Por supuesto que desafortunadamente, para por ejemplo el último trabajo corto, hubo gente a la que le dije, qué pena, yo el domingo a las 11 de la noche no estaba conectado y no pude darle realimentación. Ah, esos trabajos se dejan con tiempo para que puedan revisarlos con calma, ¿verdad? Entonces, sí es importante que, de nuevo, por eso les agradezco que estén aquí para poder hacer estas aclaraciones, que revisen con calma los anuncios, que revisen con calma las consignas, que con gusto, con tiempo, yo puedo darles la realimentación que sea necesaria para que ustedes tengan claridad. Y, y bueno, también importante aclarar que por supuesto que las rúbricas de los trabajos del curso responden necesariamente a la teoría evaluativa que damos, ¿verdad? Entonces tampoco es como que los criterios de evaluación no están claros, ¿verdad? Entonces, por ahí para hacer esa aclaración. Arlet, adelante. Profe, solamente para avisar, hace rato salió que solo quedaban 5 minutos de la clase. No sé si se va a salir o si se va a cortar Ok, eso por supongo que, ahí. gracias, gracias, Arlet. Porque Supongo tengo que es las como un consultas. aviso, sí Ajá. supongo que es un aviso que se da, pero no, hasta que yo no cierre esta sesión, no se cierre la clase. Ah, ok. Estaba preocupada porque iba a hacer la consulta y veo que hay otra compañera y todo lo demás.
Bueno, en realidad la consulta que yo quería realizarla, ya usted la aclaró, que era si la consigna de esta, ¿verdad? Va a venir en el anuncio de este lunes. Lo otro que quería era preguntarle sobre la escala de Bloom. Vea, profe, yo siempre me leo todos los anuncios. Y yo no vi si fue tal vez que usted la puso en algún anuncio, porque no la vi en la parte de material de apoyo y en internet he buscado, pero algunas cosas dicen, o sea, unos documentos dicen una cosa sobre cuáles iban en el más alto, otras dicen otras, entonces estoy así como que no sé, digamos, si el que utilicé o no es el adecuado. Usted en el trabajo que yo presenté la semana pasada me hizo la observación de que el objetivo, digamos, bueno, el verbo no es uno de los más altos en la escala, o sea, yo sé que es uno de los más, es uno alto, pero no es uno de los más altos. Entonces no sé si es mucho pedir que en el anuncio usted nos pueda pasar ahí algún PDF o algún documento de donde venga esa escala para escoger adecuadamente este objetivo, o verbo, perdón. Gracias. En la videoconferencia del miércoles 13 de marzo, a la hora de explicar, vienen lo que necesitan saber, digamos, de la taxonomía de Bloom. Puede que haya revisiones y sugerencias, pero en términos generales lo que encuentren por su cuenta va a ser lo mismo, ¿verdad? Y lo que necesito que tengan claro de la taxonomía de Bloom es que los niveles más bajos tienen verbos de tareas mucho más concretas y que implican menor desarrollo cognitivo, como por ejemplo reconocer, ese es de los niveles más bajos, y de los niveles más altos implican mayor desarrollo cognitivo, como por ejemplo analizar o evaluar, ¿verdad? Entonces, em, en esa videoconferencia, si la vuelve a ver y pueden ahí adelantar, ahí la van a ver proyectada. Yo en realidad, profe, yo me había conectado, digamos, a esa conferencia, yo estuve conectada, pero sí, puede que voy a buscar un poquillo más entonces a ver si encuentro algo, porque sí, definitivamente no me quedó del todo claro, pero muchas gracias. Con gusto. Carmen, adelante. Buenas noches, profe. Yo tengo una consultita con la prueba 1. Bueno, está la rúbrica que ahí hay que definir, bueno, algunos conceptos y también hay que hacer una escala analítica. Cuando está el material de apoyo, ahí viene otras cosas que también vienen como explicación de qué es una tabla de contenido y todo eso. Eso no se debe de realizar, eso es nada más como para nosotros tener como una guía, digamos, o para saber nosotros qué es, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, En estoy el material de bien. apoyo, en el material de apoyo viene información adicional porque para tener un curso adecuado de evaluación, pues deberíamos tener varios cursos en realidad y hacer una prueba o un trabajo sobre cada uno de los diferentes instrumentos, pero se les comparte la información del material de apoyo para que lo tengan como referencia en caso de que se ajuste eventualmente a nivel profesional a las necesidades de ustedes, pero no tienen que hacer nada de lo que no diga rúbrica analítica para la prueba 1. Ah, ok. Y a la hora de uno hacer los aspectos, uno puede también colocar, digamos, una sola palabra, no necesariamente tiene que dar una explicación, o sí. En el Digamos, caso por de la escala ejemplo, numérica, sí. En el caso de la rúbrica analítica, no. Sí hay no, que digamos colocar. que sí hay que colocar una explicación, digamos que lo hizo por medio de una infografía. Entonces, en el aspecto, uno tiene que poner nada más infografía o puede poner el recurso utilizado fue el requerido. Sí, la segunda opción, porque El si recurso no, utilizado fue el requerido. no sería conveniente utilizar solo para una rúbrica analítica que es la prueba 1, Ujú. utilizar solo una palabra no es lo más recomendable, sí. Y en los criterios, ya la última, para Con terminar. gusto. En los criterios, digamos, uno sí puede poner la palabra, digamos, utiliza el recurso o cosas así. Es que cuando la vez pasada usted en el trabajo anterior usted me corrigió, digamos, que no se puede usar como un verbo en el Sí, aspecto. correcto. Entonces, Pero más bien en la escala de valoración, porque recuerde que en la rúbrica analítica debe venir
en este caso, por ejemplo, 16 16 criterios. diferentes, Ajá. exacto, ahí sí debe venir qué es lo que se espera que haga el estudiante, ¿verdad? Si Bueno, digamos, define, si identifica, por eso, entonces ahí sí puede uno poner define o identifica sí, o utiliza o lo que en sea. el indicador no. En el indicador pasa lo mismo que como en la escala numérica, que era lo que habíamos hecho. Pero en la Ajá. escala de valoración, que es esa descripción de qué significa uno, 2, 3, 4, de cada uno de los 4 aspectos, ahí sí más bien necesariamente debe venir qué es lo que se espera que haga el estudiante. Ah, ok. Eso, entonces, eso se tiene que hacer en dos, digamos, en dos tablas. Una solo se ponen los aspectos y en otra se ponen los 16 criterios. O todo se puede hacer en una misma tabla. Una única tabla, como viene en el Ah, ejemplo ok, del ok. material de apoyo en la página 18. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Vi que Freddy levantó la mano. Adelante. ¿Se escucha ahí? Perfectamente. Ok, profes. ¿Todo bien? La pregunta es la siguiente. Es sobre, bueno, en el trabajo, bueno, el examen 1, ¿verdad? Eh, más que todo lo que quiero yo saber es lo del, por ejemplo, si dice que son 16 aspectos, ¿verdad? De la tabla descriptiva, ¿verdad? Entonces el puntaje debería ser 16, ¿verdad? O sea, el puntaje total o, o, o hay un puntaje así específico que usted, o sea, contando todos los aspectos, el puntaje sería 16, ¿no? Toda la tabla. Permítame para abrir la... Sí, correcto, correcto. Ok, está bien, sí. Entonces sí, eso sería. Y también lo de, espérate, ya busco el documento porque se me olvidó que era lo de... em, lo de la valoración de la escala también. Eso debe llevarlo también el trabajo bueno, el examen la valoración. Sí, correcto. Permítame Ah, y mejor comparto la pantalla para que lo visualicemos todos. Esta es la consigna, ¿verdad? Entonces, como usted acaba de decir, 4 aspectos. La rúbrica tiene en total 16 criterios, ¿verdad? ¿Por qué van a ser 16 puntos? Porque son 4 aspectos y para cada uno de esos aspectos, 4 descripciones. Entonces, ujú, esta es nuestra consigna, ¿verdad? Que debe, ujú, de nuevo, muy, 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 muy importante, no debe ser de nada que tenga que ver con ninguna materia. Debe ser con uno de los 5 nodos establecidos en la semana 9. Ok, ujú. entonces esta es la consigna. Voy a compartir ahora el material de apoyo. En el material de apoyo era lo que le decía ahora a la compañera, que esto es lo que ustedes tienen que hacer o cómo se tienen que guiar. Permítame para hacerlo un poquito más grande. Entonces, en una sola tabla, en este caso vienen 5 indicadores, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes son 4 indicadores o aspectos. Aquí es donde yo digo que no debe haber verbos y aquí más bien es donde digo que debe haber verbos, porque al final, en esa tabla, ustedes van a valorar 1, 2, 3, 4 y tienen que saber explicar qué significa 1, qué significa 2, qué significa 3, qué significa 4 de este primer aspecto. Y así sucesivamente con los aspectos 2, 3 y 4 y por eso 4 por 4, 16. No sé si ahora sí lo visualizan mejor. Sí, ¿Ready? correcto. Ok. Sí, esa era una duda. Y también la escala, bueno, no sé si iba a llevar alguna columna, digámoslo así, que el puntaje sea cero. Bueno, es que la escala está digamos, por ejemplo, de 1 a 4, ¿verdad? No sé si tiene que haber Sí, correcto. al incluirse alguna columna que tenga el puntaje cero. No sé si... Para, para los efectos nuestros, no. Si la quieren agregar, no hay ningún problema.
pero entonces no cuenta como uno de los criterios, ¿verdad? O sea, no van a hacerlo de 0 a 3, sino de 1 a 4. Pueden hacerlo de 0 a 4, Mm, pero sí debe haber 16 criterios definidos. ya, Y ya. yo lo que voy a evaluar es que la descripción que hagan de excelente sea verdaderamente excelente y de deficiente sea verdaderamente deficiente, ¿verdad? No van a escribir algo que vale 4 puntos con algo muy pequeño o al revés, ¿verdad? Que yo vea que deficientes sí están haciendo mucho, ¿verdad? Entonces, sí pueden agregar esa última columna con el 0, no es requerido, pero la escala de valoración debe ser de los 16 criterios de 1 a 4. Ujú. Sí, tenía duda porque sí, no me acuerdo, creo que en una conferencia sí se había hecho que llevaba esa columna porque para efectos de, como bueno, no todos van a trabajar para el MEP, digámoslo así. Exacto, Entonces, para eso era la consulta. Pero no, si solamente requiere los 16 aspectos, entonces no es obligatorio. correcto. Ok, Muchas gracias. gracias. Cualquier cosa me escriben, sí. Ailet, vi que levantó la mano de nuevo, adelante. Sí, profe, es que como están hablando ya de la prueba 1, me acordé que tengo una duda sobre eso. En el primer punto, usted nos pide con palabras propias, digamos, mediante un diagrama de flujo de determinar o dar los conceptos de rúbrica analítica y se me olvidó la otra, pero ahí la tengo. Rúbrica global. Ajá, la global, perdón. Lo que pasa es que yo no sé si es que tengo como un corto en la definición de lo que es un diagrama de flujo, porque, digamos, lo que yo me imagino en un diagrama de flujo es como que yo ponga X cosa y de ahí, si sí, tal cosa, si no, tal cosa, y no lo logro visualizar, o sea, no logro visualizar cómo acomodar estos conceptos en un diagrama de flujo. Entonces, yo hice uno, pero siento que a la larga parece más un mapa conceptual que un diagrama de flujo, y no sé si hay algún problema por el tipo de herramienta que utilizo. Básicamente, el diagrama de flujo lo que busca es que, por ejemplo, del concepto de rúbricas se Ah, extraigan precisamente, en este caso, la rúbrica global y la rúbrica analítica. ok, entonces Entonces, está bien. mientras no sea palabra, línea, que sería Ah, más un mapa conceptual, todo bien. Mientras yo logre ver esa fluidez de los conceptos, todo bien, ok, listo, pura vida. con gusto. Y vi que María Dinia levantó la mano también, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi consulta es, bueno, sobre las tablas, bueno, del examen 1, en las tablas que dice que se podría utilizar el material de apoyo que aparece en la página 19. Utilizar las dos tablas que vienen, digamos, la 18 y la página 19, que viene en el material de apoyo. No te escucho, profesor. Perdón, es que están ladrando los perros del vecino. Em, ¿En dónde dice lo de la página 18-19? En el material de apoyo, en lo que usted antes compartió. O sea, ok, pero en la consigna no dice nada de páginas, ¿verdad? O sea, fui yo el que No, 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 compartí en la yo, página yo le 18 digo, específicamente. ajá, Gabriel, ahí viene los ejemplos. Entonces, Sí, basándome en pero la esos página, ejemplos, la página 18, la 19 no, porque lo que tienen que hacer es una rúbrica analítica. ok, ok, entonces La, el ejemplo que viene en la 19, la entonces página no, 18, sí, yo nada más aclarar que nunca dije la página 19, ¿verdad? La no, no, página 18 es en donde viene el ejemplo de la rúbrica analítica. ok, ok, bueno, entonces sería eso. También muchísimas gracias. Perfecto, ¿no? Con todo gusto. Y bueno, ya para no quitarles más tiempo, em, esta es la última conferencia del curso. Em, Básicamente, como siempre les he dicho, de verdad de corazón, agradecerles la presencia, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación.
Yo tengo clarísimo, como ya lo he dicho como 3 veces en la sesión de hoy, que todos estamos muy atareados y tenemos mucha cosa que hacer, lo tengo clarísimo, y por eso con el mayor de los gustos, de verdad de corazón, las veces que sea necesario, ha habido personas que me han mandado lo mismo 3, 4 veces y yo con el mayor de los gustos se lo devuelvo y se lo devuelvo y se lo devuelvo para que puedan salir de la mejor manera. Yo necesito que ustedes también visualicen que yo voy a evaluar, no voy a medir, y que por lo tanto, si no hay una coma en donde tiene que haber una coma, no les voy a bajar 10 puntos, ¿verdad? Obviamente, yo voy a hacer una valoración global de lo que ustedes presenten y nada, felicitarles y felicitarlos por lo que han hecho hasta el momento, por estar acá, porque solo el hecho de que se hayan conectado demuestra su compromiso, sus ganas de estar acá. También sé que hay personas que no pudieron estar en este momento y que lo van a ver después. Eso también es valioso e importante. Motivarlas y motivarlos, ya queda poco. Vamos a dar lo mejor de nosotros siempre y de mi parte yo lo que voy a seguir ofreciendo hasta el último momento que comparta con ustedes es poder darles esa realimentación casi que al momento para que puedan salir de la mejor manera posible. A mí no me interesa que ustedes salgan con conceptos específicos como si fuera algo memorístico de las temáticas que hemos abordado. Me interesa la parte práctica, pero me interesa sobre todo que base en estos 20 años que tengo casi de experiencia, puedan ustedes desarrollar las herramientas, las habilidades en el área de evaluación de la mejor manera posible. Es un mundo de nunca acabar, las cuestiones varían y se pueden adaptar, pero para mí lo más importante es que lo fundamental, lo medular, lo esencial, lo logren dominar. Y bueno, ya para despedirme, agradecerles el espacio y el tiempo y quedo como siempre, de verdad, de corazón, con tiempo, las veces que sea necesario, ante cualquier duda, inquietud o comentario. Por favor, escríbanme por la mensajería Canva, si no les contesto el mismo día, máximo al día siguiente. Y nada, que tengan una linda noche y que disfruten de la mejor manera lo que queda del curso. Hasta luego, Hasta luego, profe, gracias. Buenas con gusto. noches, gracias. Bendiciones.